5 y 6, versos 5 al 6, dice la Escritura: He aquí, yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Verso 6, ¿podría leerlo conmigo? Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Amén. Hasta ahí la lectura de la palabra. Vamos a inclinar el rostro, hagamos una breve oración. Amado Dios y buen Padre Celestial, te damos muchísimas gracias, Padre, por permitirnos en esta noche congregarnos, haberte alabado, haber bendecido tu nombre a través de las alabanzas, de los cánticos espirituales. Ahora, Señor amado, nos disponemos para recibir de usted en esta mesa espiritual de su alimento. Que sea tu gracia, Señor amado, y tu poder manifestándose de manera grande en esta noche, en medio de cada uno de nosotros. Señor amado, dispón nuestra vida. Señor, si no hay disposición, muy difícilmente vamos a ser receptivos en el mensaje que tú tienes para cada uno de nosotros. Así que dispón mi mente, dispón mi cuerpo, dispón mi alma, Señor. Que mi cuerpo, Padre Celestial, no solamente reciba el mensaje, sino mi espíritu, mi Dios. Para ello, toma control de todas mis áreas, Señor amado. Y que en esta preciosa noche tu nombre pueda ser glorificado y mi atención en ti pueda ser completa, con el único propósito de poner por obra tu enseñanza. Te lo imploro una vez más en el nombre de Jesús. Amén y amén. Malaquías capítulo número 4, hemos visto dos aspectos generales, sí, tanto la recompensa para los justos como el castigo también para los injustos, para los pecadores. Si quisiéramos tan solamente recordar las enseñanzas anteriores, sí, cuando vamos por favor al versículo, sí, capítulo número 3, por ejemplo, capítulo número 3, sí, en el versículo número, ¿se acuerda usted? 18, donde el Señor hace una especie de comparación, sí, entre lo uno y lo otro. Dice el Señor: entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Sí, todo esto en función ya de un anuncio de que Dios daría una justa recompensa tanto al pecador como a aquel que ha podido inclinar su corazón, sí, delante de la presencia de Dios. Ahora bien, cuando vamos al capítulo 4, y ya fueron los primeros versículos motivos de estudio, pero sintetizando todo ello, el Señor se concentra en nuevamente, sí, darle a entender al pueblo al que había recibido su palabra y por ende había observado en obediencia, sí, en el temor de Dios, el consejo. Nos dice en el versículo número 1 que ahí abrazaría el Señor como fuego consumidor a los que obviamente le desobedecen. Más adelante en el verso número 2, mas a vosotros, hablando de aquellos que han guardado la fe, mas a vosotros los que tenéis mi nombre, sobre ustedes dice la Escritura: ahí nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá salvación. Todo eso obviamente para hacer un contraste, tanto en el hombre malo y perverso, como en el hombre que ha podido en Dios ser salvado y ellos mantenerse en esa salvación. Ahora, el Señor, si bien es cierto, dio este anuncio de manera anticipada, porque para aquel entonces usted podrá entender también en cuanto al aspecto, sí, de la cronología, de los años, de los tiempos. El texto bíblico sale a reducir aproximadamente en el año 414, 415, hay quienes dicen que fue en el año 454 cuando Malaquías escribió estas profecías. Si bien es cierto, este tipo de profecía estaba ya de manera anticipada siendo revelada a la nación, la gente no sabía cuándo ésta se cumpliría. Para ello el Señor da un precioso y gran indicio. ¿Cuál era esa? La aparición de alguien que ya había fallecido, la verdad. Sí, hablando de quién, de un profeta llamado Elías. Esa aparición, muchos, mi amado hermano, de pronto la pueden muy mal interpretar.
Porque cuando se hablaba de Elías en los tiempos ya de Jesús, mucha gente pensaba que Elías había reencarnado, es decir, que Elías había vuelto a vivir en la vida de otra persona. Y muchos trataron de darle ese sentido de que Elías estaba de alguna manera manifestándose en Juan el Bautista. Mas, sin embargo, si el Señor lo que quiso, la verdad, dar a entender cuando va a mencionar a Elías, no es que Elías en carne iba nuevamente a aparecer en el escenario, digamos, judío, entendiendo que como base, obviamente, como principio bíblico, de que está establecido para los hombres que mueran una sola vez. Eso está establecido para todo ser humano. Dios, mi amado hermano, ha establecido límites a la vida del hombre en cuanto a la edad. Nace, crece y muere. Si tiene la gracia de Dios, se multiplicará. Mi amado hermano, pero ese es el orden que Dios ha establecido para el hombre, para la redundancia, en esta tierra. Nacer y morir. Pero, ¿qué dice el texto? Cuando vamos, por favor, acompáñeme, mi querido hermano, a Malaquías capítulo número 4. Verso 5, el Señor anuncia a través de Malaquías, el profeta, al pueblo y dice: yo os envío el profeta Elías. Algo es interesante en este pasaje bíblico, algo que de pronto pasa desapercibido en la lectura. No dice: yo les voy a enviar al profeta Elías, porque si así hubiese sido, entonces Dios, con su poder, si así bien lo hubiese querido, hubiese hecho descender del cielo a Elías, y Elías hubiese obviamente aparecido en medio de la nación judía y hubiese testificado el mensaje previo que ya Dios le había otorgado, que era traer a reconciliación, que es lo que dice el verso 6, a reconciliación a la misma nación judía. Pero el texto no dice eso. Si usted ha sido un poquito juicioso en la lectura, dice la Biblia: yo les voy a enviar, dice acá, yo os envío el profeta, no al profeta, sino el profeta Elías. ¿Qué indicio o qué diferencia hay entre lo uno y lo otro? Mi amado hermano, Jesús nos da una perfecta aclaración. Para ello, acompáñenme a la Escritura. Vayamos, por favor, al Nuevo Testamento. Vayamos, en todo caso, a los Evangelios. Y veamos de primera mano, mi querido hermano, ¿qué nos dice el Señor allá en el Evangelio según San Mateo? Veamos, por favor, la Escritura. En el Evangelio de Mateo, en el capítulo número 11. Mateo, capítulo número 11. ¿Lo tiene? Evangelio según San Mateo, capítulo número 11, verso 11 en adelante. Quiero llegar hasta el versículo número 14. ¿Ya me encontró? Listo. Dice el Señor en su palabra: de cierto os digo. Recuerda que expresiones como estas eran muy comunes en Jesús, pero con una connotación, para dejar entendido que la declaración que a continuación va a salir de sus labios es verídica, es, mi amado hermano, tajante, concluyente. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer, no se ha levantado otro mayor que ¿quién? Que Juan. Y hace la aclaración, no porque Juan había bastante. Dice que Juan, conocido en el entorno obviamente como Juan el Bautista, pero él, hablando de su labor ministerial, él es el más pequeño en el reino de los cielos. Dice aquí, si él es el más pequeño en el reino de los cielos, mayor, dice acá, es que él. Verso número 12, podría leerlo. Porque, verso número 13, porque todos los profetas, ojo, todos los profetas y la ley profetizaron. ¿Hasta qué personaje? Hasta Juan. Ahora, ¿cuál fue el último profeta? Ojo, ¿cuál fue el último profeta del Antiguo Testamento? El que estamos leyendo. ¿Cuál? Malaquías. ¿Qué dijo Jesús?
todos los profetas, es decir, todos los que por lo menos fueron conocidos, o porque aquellos que se tenía constancia a través de los registros bíblicos. Recuerde que la escritura en tiempos de Jesús estaba dividida en dos grandes partes: la ley, conocida como el Pentateuco, y los profetas, los escritos de los profetas. Y Malaquías era uno de los últimos profetas. Y el mismo Jesús da una pequeña aclaración diciendo, todos, versículo número 13, por favor, porque todos los profetas y la ley, ¿hasta dónde han profetizado? Hablando en sí mismo antes de la aparición del Cristo, pues no, han hablado o han profetizado hasta Juan. Hablando de Juan, ¿quién? Juan el Bautista. Verso número 14. Y si queréis recibirlo, y aquí viene diríamos así, una tentativa de opción para quienes reciben el mensaje. Y si acaso queréis aceptarlo, lo que está diciendo en pocas palabras el Señor, y si queréis recibirlo, Él, hablando de quién? De Juan el Bautista. Él es aquel Elías que había de venir. ¿Quién anunció de manera tajante el advenimiento de Elías? No de Elías como tal, sino más bien de la labor de la cual Elías en su debido momento desempeñaba. ¿Quién era Elías en los tiempos bíblicos, hermano? Era el profeta de Dios, y diría yo, un profeta de renombre, del cual Dios se glorificó, porque por medio de su mano, de su ministerio, Dios, mi amado hermano, confrontó al pueblo y lo hizo volver a Dios. Usted recordará que en el Monte Carmelo, de hecho, cerca de unos 700 a 800 años antes de que Malaquías aparezca en el escenario, ya el profeta Elías había concertado al pueblo en el Monte Carmelo para que ahí tomasen una decisión. Si Dios era Dios para el pueblo, pues que el corazón del pueblo se vuelva a Dios. Pero si lo era Baal, un dios pagano, un ídolo pagano, el cual había también sido idolatrado en la nación judía, entonces que vayan en pos de ese Dios. Y es ahí donde el pueblo, mi amado hermano, a través de un acto sobrenatural, porque ahí es donde el profeta clama a Dios y cae, dice la Biblia, fuego del cielo y consume el holocausto, y el pueblo quedó prácticamente, quedó tanto exhortado como exhorto con respecto al milagro, y ellos dijeron, Jehová es Dios, y ahí se volvieron al Señor. Esa acción, de alguna forma, a través de Malaquías, el Señor la anuncia para que se vuelva a repetir. Pero ya no a través de milagros sobrenaturales, porque Juan el Bautista no hizo... ¿Cuántos milagros hizo Juan el Bautista? Pregunto yo. ¿Cuántos milagros sobrenaturales hizo Juan el Bautista en los tiempos de Jesús? Ni uno solo. Hablando de hechos, que van más allá de la comprensión lógica del hombre. No hizo ni un solo milagro. Su mensaje era, diríamos así, lo milagroso. Su mensaje, su autoridad, la convicción de cada palabra venida a través de los labios de un simple hombre, pero usado grandemente por Dios. Ese, mi amado hermano, cuando uno va al versículo número 14, dice Jesús, y si queréis recibirlo, lo que bien se puede entender como, y si lo quieren aceptar, Él es aquel Elías que había de venir. El asunto de esta aclaración que Jesús da es que en medio de la nación de Israel, cuando Jesús ejercía su ministerio, la gente esperaba a Elías físicamente. La gente esperaba a Elías de manera, diríamos así, sorpresiva, que aparezca tal cual como apareció en el escenario bíblico, como vuelvo y repito, ya para el tiempo de ellos, 1000 años más atrás. Pero, cuando Juan Bautista apareció, sí apareció con ciertos rasgos distintivos, como que si fuese Elías. Porque cuando Juan el Bautista apareció en su época, él, mi amado hermano, no solamente apareció como profeta, recordando que más de 400 años Dios había mantenido silencio, pero lo hizo para preparar el terreno, para de alguna manera dejar de, y quiero que se me entienda muy bien,
sí, de acuerdo al oído de los, diríamos, del pueblo, dejar de fastidiarlos, por así decirlo. Porque de alguna forma, cuando el pueblo no quiere oír palabras de Dios, pero Dios les habla, el pueblo se fastidia. Mi amado hermano, como lo dice la Escritura ya en el Nuevo Testamento, si la palabra de Dios es gravosa. ¿Se acuerdan ustedes de ese estudio que dimos en su debido momento? Para el pueblo cristiano, el que ama a Dios, la palabra de Dios no es gravosa, es un deleite, es una delicia. Pero para los resistentes y duros de corazón puede ser pesada, puede ser dura y por ende rechazada. Y Dios por eso optó por guardar silencio. Y digo, perfecto, yo voy a callar. Y por ende los mensajeros que les voy a enviar van a cesar, no van a venir. Cuando aparece Elías en el escenario bíblico, mi amado hermano, él aparece de una manera inédita, única, primeramente por su labor. ¿El dónde predicó? ¿En qué lugar apareció? En los desiertos de Jerusalén. En los desiertos. Él no buscó las calles céntricas. Él ya no fue, mi amado hermano, si diríamos entre comillas esto, molestar al pueblo dentro de sus casas, en las plazas o en las sinagogas. No. Él apareció en los lugares desérticos, fuera de las ciudades, primeramente para poder saber quién realmente tenía interés de ir a escuchar palabra de Dios. El pueblo tenía que salir de la comodidad de la ciudad y trasladarse a un lugar desértico. Primer indicio. Segundo, Elías apareció en medio de la vida pública de su nación con un atuendo muy particular. Su atuendo, dicen los evangelios, que era un atuendo semejante a la usanza de hace 1000 años atrás. Él fue vestido con vestido de pelaje, de camello y de cabra. Llamado hermano, un atuendo que para los tiempos de Jesús ya no se usaba. Es como que en la actualidad usted aparezca predicando la palabra con camisa de cuello ancho y con bastas de pantalón estilo campana. Pregunto, ¿cuándo se estaba en apogeo esa moda? ¿Cuándo? ¿En qué años? ¿En los 70? En los 60. Diría, qué raro, ¿qué le habrá pasado al predicador? Medio raro su forma de vestir, ¿verdad? En aquel entonces usaban pantalones bien apretados y ya de la rodilla hacia abajo se ampliaba, ¿sí? Y a la verdad como una campana. Los cuellos eran grandes, los puños de las camisas también. Sí, por ahí colores medios exóticos, floreados, verdes, anaranjados, y la gente se veía muy elegante. Y había camisas que tenían bordados, sí, en la solapa delantera de la camisa. Obviamente, un atuendo para muchos en la actualidad totalmente ¿qué? Pasado de moda. Pero así apareció Elías. Elías salió vestido tal cual como Elías lo estaba también. Ese fue su atuendo. Por eso es que cuando la gente vio a este hombre de manera muy, diríamos así, muy única, dijo, ¿quién es este? ¿Y qué mensaje es el que trae? Porque Juan aparece con un mensaje ya aparentemente olvidado. Ya los profetas no se manifestaban en la nación de Israel. Cuando vamos a la Escritura, mi querido hermano, sí, vayamos por favor nuevamente al texto que nos compete. Recuerde que todo esto forma parte introductoria, sí, de lo que Malaquías capítulo número 4, en esos 2 últimos versículos, sí, nos quiere Dios en este día, sí, dar a conocer. Verso número 5 dice, he aquí, yo os envío el profeta Elías. Ya sabe de quién se trata. ¿De quién se trata? Dijo Jesús. Y Juan el Bautista. ¿Pero quién vino? ¿Quién vino? ¿Juan o Elías? Llamado, ¿era Juan? Claro que sí. Pero traía el mismo sentir de Elías. Traía el mismo espíritu de Elías. Traía la misma, diríamos, el mismo celo de ¿quién? De Elías. A eso se le denominó como que habría de venir el profeta Elías. Sí, su celo, diríamos así, tanto, diríamos, su potencia, su fuerza, sí, su manera tan agresiva, pero al mismo tiempo tan apacible de presentar el mensaje. Cuando vamos a la Escritura, pues se nos dice, antes que venga el día de Jehová grande
y terrible. Es decir, antes que proceda mi juicio, primero les envío a alguien que les haga reflexionar. Cuando uno va al versículo, mi amado hermano, versículo número 6, la Biblia nos dice algo especial, algo esencial en el mensaje que este profeta habría de llevar al pueblo. ¿Cuál era la labor de este hombre? Versículo número 6 nos dice: Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga. ¿Y qué pasa si no se reconcilia? Y hiera la tierra con maldición. Mi amado hermano, a la verdad Juan trajo ese mensaje, claro que sí. Cuando Juan predicó, y acompáñenme por favor a la escritura, porque es necesario recordar, mi querido hermano, sí, el mensaje que trajo este hombre. Venga conmigo, mi querido hermano. En el Evangelio según San Lucas, capítulo número 3. Evangelio según San Lucas, capítulo número 3. ¿Lo tiene? Versículo número, voy a leer desde el versículo número 8, pero quiero llegar al verso 11 en adelante. ¿Ya lo tiene? Haced, decía Juan, haced, ¿sí?, pues frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir, o no te confíes, porque eres ¿qué cosa? Sí, tenemos a Abraham por padre, decía el verso 8 más adelante. Tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham, aún de estas piedras, entendiendo de que Juan, por lo general, cuando predicaba, lo hacía a los pies de los ríos, para poder llevar a cabo así de manera, diríamos así, enlazada tanto el mensaje como de la mano el bautismo. Versículo número 9. Y ya también dice aquí: el hacha está puesta a la raíz de los árboles, por tanto todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa al fuego. Ahora, ese mensaje, como lo dice Malaquías, provocó algún tipo de reacción en medio de los suyos. Mira lo que dice el versículo número 11. Versículo 10. Y la gente le preguntaba: entonces, ¿qué haremos? Sí, es decir, ¿provocó o no provocó una reacción? Claro que sí. Y esa reacción, mi amado hermano, era el pleno cumplimiento de lo que llama Malaquías por medio del mensaje de Dios le había anticipado al pueblo. ¿Qué cosa quería Dios con el mensaje de Juan? ¿Qué quería? Hacer volver el corazón de padres a hijos y de hijos a padres. Eso, en pocas palabras, es reconciliación. Sí, reconciliar, mi amado hermano, entre su propio pueblo. Cuando vamos a la escritura del verso 11, les dice Juan: y respondiendo les dijo, el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene. El que tiene que comer, haga lo mismo. Verso 12. Vinieron también unos publicanos para ser bautizados y le dijeron: maestro, ¿qué haremos? Él les dijo: no exijáis más de lo que está ordenado. Verso 14, ¿podría leerlo usted, por favor? Ni calumniéis, ni contentaos, dice acá, con vuestro salario. Verso 15, hasta aquí llego. Como el pueblo estaba, dice aquí, en expectativa, preguntándose todos en sus corazones si acaso Juan, que dice, sería, ¿con quién lo quería, mi amado hermano, comparar?
con el Cristo, es decir, con el libertador de la nación, con el Mesías, con aquel hombre que Dios había prometido que habría de suceder en el trono a David. Pero él más adelante va a aclarar y les va a decir: yo no soy el Cristo, pero uno sí vendrá después de mí, que será mayor que mí, del cual yo no soy digno de desatar ni siquiera los cordones de sus sandalias. Mi amado hermano, si Juan cumplió su cometido, claro que sí, pero hubo un problema con el mensaje de Juan, o diríamos con la eficacia de ese mensaje. No todos creyeron, no todos le recibieron. No todos los corazones de la nación de Israel se volcaron a creer el mensaje. Hay algo especial que usted leyó, y si me acompaña nuevamente al texto que dimos como referencia de Mateo capítulo 11, si me acompaña rápidamente, mi amado hermano, venga conmigo de manera breve a Mateo capítulo 11, quisiera adicionar un texto más en el verso 14 y 15 ahora, añado un versículo más a la lectura que tuvimos. Mateo 11, verso 14 al 15. Recuerde que Jesús dijo, hablando de Juan: y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. Pero ¿qué dice en el 15? El que tiene oídos para oír, es decir, el que quiera percibirse de esto, que se aperciba. El problema es que muchos no se apercibieron. Y ahí es donde se cumple lo que dice la Biblia en el Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 11. Acompáñenme, por favor. Evangelio de Juan, capítulo 1, verso número 11. ¿Qué dice el Señor, mi amado hermano? Y es que es un texto que penosamente hasta el día de hoy tiene su efecto. ¿Lo tiene? Dice el Señor en su palabra: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. He ahí, el gran claudicar del pueblo. He ahí, mi amado hermano, el gran tropiezo de la nación de Israel. El Señor se manifestó. Dios mismo preparó el terreno como para poder decirle al pueblo: he traído al podador para que pueda caminar sin mayor maleza y le puedan reconocer. Porque esa era la intención de Dios. Enviar primero a Juan como alguien que limpia el monte, como para poder despejar el territorio, y cuando venga el Mesías todos puedan al unísono recibirle y aceptarle. Pero no fue así. Unos pocos se apercibieron. Los que tuvieron oído para oír, oyeron. Y los que no quisieron oír porque oyeron pesadamente, mi amado hermano, se mantuvieron penosamente en la dureza de sus corazones. Y como cosa remarcada, quienes quedaron endurecidos, más allá de escuchar a Juan el Bautista, fue la élite religiosa en los tiempos de Jesús. Escribas, fariseos, saduceos, herodianos, romanos, griegos, propios y extraños, prosélitos y judíos, y gentiles también. Pero no en poco, digamos así, no en mucho número, sino en poco. Mi amado hermano, y es ahí donde el Señor, va a dar a cumplir una terrible sentencia. Cuando uno va a Malaquías, mi amado hermano, recuerde por favor, Malaquías capítulo 4, versículo número 6, dice el Señor: Él, hablando de la labor que habría de iniciar Juan el Bautista, Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. Pero ¿qué pasaría si esto no sucede así? No sea como que anticipa el Señor diciendo: no sea que yo venga. Y obviamente al no estar reconciliado nadie con nadie, ¿qué podría acontecer? Hiera la tierra con maldición. Es decir, prácticamente traiga juicio. ¿Por qué? Por no haberse apercibido con el mensajero que yo les envío. Mi amado, y la nación de Israel no se apercibió, por lo menos no en su totalidad. Unos cuantos, si bien es cierto, miles, por multitudes venían a Jesús para
para poder escucharle, para poder beneficiarse de su mensaje, porque usted sabe que el Señor, al lugar que iba, si había enfermos, ¿qué hacía con los enfermos? ¿Qué hacía? Decía, vengan mañana, cojan tickets que mañana los atiendo, como lo hacen de pronto ciertas entidades de salud. ¿Qué hacen, mi amor hermano? Usted va a las entidades de salud, va con un cartel y dice, para tal fecha, pero para tal fecha ya están enfermos. Y tiene que buscar otras vías, ¿verdad que es así? Mi amado hermano, a Jesús, todos los que le llegaban enfermos, a todos los atendía y los sanaba. Mi querido hermano, el pueblo que no se apercibió penosamente fue su propio pueblo. Pero, ¿qué podríamos decir? Al rechazo del pueblo, el pueblo perdió oportunidades ya. Mi amado hermano, la misericordia de Dios sigue estando sobre Israel. Quisiera de buena mano que me acompañase al libro de Romanos, por favor, venga conmigo. Al libro de Romanos, allá en el capítulo número 11. Es un texto muy crucial para poder entender la misericordia sobre todo de Dios, sobre su nación. Recordando que Malaquías fue un profeta que se dedicó a perseguir a su propio pueblo. Romanos, carta a los Romanos, capítulo número 11. Ahí usted tendrá como prefacio y verá donde se dice el remanente de Israel. Amén. Romanos capítulo 11. ¿Lo tiene? Y mira que aquí va a ser mención justamente de la labor de la cual Malaquías está proclamando. La labor de Elías. Desde el verso 1 leo. Digo pues, hablando del apóstol Pablo, ha desechado Dios, porque eso es lo que se podría llegar a entender. ¿Ha desechado Dios a su pueblo? Recordando que dice Juan capítulo 1 verso 11, ¿qué decía? ¿Ya usted lo leyó? A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Sí, ojo, aquí hay una connotación fuerte y también hay que ser muy juicioso en las palabras. A los suyos vino. No dice a los suyos vino, a los suyos vino. ¿Qué indica eso? Que Jesús vino a cumplir un objetivo, a los suyos. Él vino a traer a su pueblo salvación. Pero quienes escucharon los suyos no le recibieron, no le aceptaron, no recibieron el mensaje. Verso número 1 sigue diciendo, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera. Porque también, hablando quién, Pablo, ¿verdad? ¿Qué decía Pablo en cuanto a su nacionalidad? Porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Verso número 2. No ha desechado Dios a su pueblo, al cual, dice aquí, desde antes conoció. ¿O no sabéis qué dice de Elías la Escritura? ¿A quién hace mención? Al último profeta que fue de alguna forma mencionado para poder apercibir a quién, al propio pueblo. Dice el Señor, ¿o no sabéis qué dice de Elías la Escritura? ¿Cómo invoca a Dios contra Israel diciendo, Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado? Y solo yo he quedado y procuran matarme. Eso fue lo que exclamó en el ejercicio del ministerio del profeta. Verso número 4, léalo por favor. Eso en cuanto a un suceso histórico. Pero en el contexto en el cual se da la palabra, en el verso número 5 se dice, así también aún, y eso puedo yo inclusive extenderlo hasta la presente fecha, aún en este tiempo ha quedado, ¿qué dice el Señor de su pueblo? Ha quedado un remanente, dice ahí, escogido. Pero ¿por qué causa, querido? Ha quedado escogido. Por gracia. Por pura gracia. Porque, mi amado hermano, recordando que la gracia es el don, el regalo que el hombre no merece, pero que Dios se lo quiere proporcionar.
Si avanzamos dentro de este pasaje al verso número 11 también, más adelante por favor, ahora haciéndolo un poco extensivo para una comprensión actual, mira lo que nos dice el Señor, verso número 11. Digo pues, es interesante, porque así también empieza el versículo número primero del capítulo 11. Sí, pues podría leer la primera parte que dice, digo pues, amén. Aquí hay dos, diríamos así, dos sentencias o dos declaraciones o afirmaciones para dejar establecidos dos principios. En el primero, ¿qué principio el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, está aclarando? De que el pueblo de Dios, aun cuando ha rechazado a Jesús, al Cristo, igual la gracia se mantiene. ¿Pero con quién? Con pocos, con lo que es denominado como el remanente. ¿Qué cosa es un remanente? Un rema. ¿Qué podría usted hablar de un remanente? Aquello que usted, diríamos así, de la gran cantidad, escoge sí lo mejor, o escoge lo que quiere escoger, como para que no se pierda. Si escoge, digamos, una porción y lo guarda. Mucha gente puede hacer eso, por ejemplo, con el dinero. Dice, puede tener, sí, hay tiempos en los cuales Dios bendice de manera abundante y usted dice, pero este pedacito, por lo menos lo voy a guardar en ¿dónde? En el banco. Y lo guarda. Así se gaste todo, pero ya tiene un remanente, una pequeña provisión. Amén. Como cuando la mamita guarda un poco de comida y dice, por si acaso venga la comadre y lo guarda. ¿Verdad? Mi amado hermano, si que en el verso número 11, el Señor va a declarar también otra sentencia, pero ya no con el remanente judío, sino con el pueblo denominado el pueblo gentil. Y en ese caso entramos todos nosotros, a no ser que en medio de la congregación haya un judío. Sí, ojo, no digo que adopte la cultura judía, sino que haya entre nosotros un verdadero judío en cuanto a su nacionalidad. Por ahí no quiero abrir mucho el tema, pero por ahí hay muchas iglesias cristianas que quieren adoptar la cultura judía, y eso está totalmente fuera del orden bíblico. El que es gentil y no se puede judaizar, y el que es judío no se puede gentilizar. Debe de quedarse en el lugar donde Dios lo ha colocado, donde Dios lo ha llamado. Amén. Si el que es circunciso, ¿qué dice la Biblia? Y eso ya lo hemos estudiado en otros pasajes. Quédese circunciso, y el que no lo es, no se circuncide. Amén. Porque ni lo uno ni lo otro sí vale algo. Aquí lo que vale es Cristo Jesús gobernando el corazón del hombre. Amén. Ahora, versículo 11 nos dice, digo pues, han tropezado los de Israel para que cayesen. Recordando que tropezaron ¿en qué? ¿En qué piedra tropezaron? En la piedra que es Cristo. Cristo es piedra de tropiezo para quienes. Estos son verdades escriturales. Cristo es piedra de tropiezo para quienes, para los incrédulos. Pero también Cristo es la roca en la cual la iglesia se para alcanzar salvación. Es así. Roca y caída para el incrédulo, o piedra o caída para el incrédulo, pero piedra para elevarse y alzarse para el creyente. ¿Sí? El mensaje de Dios, mi amado hermano, si es tomado y aceptado por la fe, es de bendición para tu vida. Pero si es rechazado, como si por un corazón incrédulo, se hace una piedra que te aplasta. Por eso es que Jesús, hablando de Juan el Bautista, se acuerda lo que decía. Sí, Él es el que a qué venía. Si alguien lo quiere reconocer, que lo reconozca. Pero el que tiene oídos, oiga. Y el que no quiere oír, no me oiga. Cuando vamos al verso 11, pues entonces dice, han tropezado los de Israel para que cayesen. En ninguna manera, dice el apóstol Pablo. Pero por su transgresión, ¿qué vino? Y esto es algo curioso, porque, ahora, no pierda ese verso, voy a tomar una referencia, no la tenía en estudio, pero por favor, venga conmigo a la escritura. Quisiera adentrarme en algo, ¿sí? En lo que Jesús hizo una declaración a una mujer. No pierda, por favor, y venga conmigo, mi querido hermano, a Mateo, capítulo 15, verso 26.
Es una pequeña ilustración. No pierda Romanos. Sí, no lo pierda. Y habla adicionalmente en Mateo, capítulo número 15. ¿Lo tiene? Voy a leer, sí, desde el versículo número... Vamos a leer el pasaje. Verso 22 en adelante. Hasta el 24 podría leerlo como para cerrar esta enseñanza. ¿Ya lo encontró? No se confíe de la pantalla, puede estar mal la pantalla, la Biblia no está mal, esa siempre tiene la verdad. No, la escritura también está así, bien plantada en pantalla. Dice el Señor: y he aquí una mujer cananea, ojo, una mujer de qué región o de qué nacionalidad, de Canaán, cananea, que había salido de aquella región, clamaba diciéndole, obviamente a Jesús, ¿qué le decía? Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Versículo 23 de Mateo 15. ¿Qué más sigue diciendo? Pero Jesús no le respondió palabra. Ajá, siga. Ajá, diría cualquiera, Señor, mándala a su casa, está haciendo mucha bulla y tú no ni siquiera le prestas atención. ¿Sí? Verso número 25. Versículo 24. Él respondiendo dijo: no soy enviado sino a quiénes, sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Quién había dado ese mensaje antes? Malaquías. Malaquías había anunciado el advenimiento del Mesías previo al anuncio de ¿qué? ¿De quién? De Elías. Él había de preparar el camino, o sea, Juan el Bautista, que es el mismo. Mi amado hermano, pero ahí hay una gran declaración y una gran verdad. Jesús fue enviado de manera inicial ¿a quién? A su pueblo. A su pueblo. Jesús no vino a predicar a Europa, no vino a predicar a América Latina, no fue a predicar en su debido momento, sí, a los romanos. Él fue a predicar y caminaba y predicaba dentro de la nación de Israel, y ahí se meditó. Tanto así que cuando al final de su ministerio unos griegos se acercaron, él dijo: aquí ha llegado mi hora. Hasta aquí, porque él fue enviado exclusivamente a predicar al pueblo de Israel. La labor de seguir expandiendo el evangelio ya no era suya, sino de quiénes, de sus discípulos. Sus discípulos. Y querido hermano, dice pues la escritura en el versículo 24: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciéndole: Señor, socórrame. Ahora, no quiero adentrarme mucho en esta historia por el estudio que se hace de Malaquías, pero aquí hay algo muy honroso en esta mujer. Muy honroso. Ella no pierde ¿qué cosa? Pese a la respuesta de Jesús. No pierde ¿qué cosa? ¿Con qué empieza? La esperanza. Es como que usted golpee una puerta pidiendo auxilio a una farmacia porque hay una medicina. ¿A cuánto les ha tocado correr en las madrugadas por una medicina? Y uno con esperanza se aferra. Puede ser que una esté abierta, pero obviamente todas dicen las 24 horas. ¿Dónde para las 3 de la mañana a ver si abre? ¿Verdad? No hay. Son raras, escasas las que realmente podrían a usted atenderle a tan altas horas de la madrugada. Y esta mujer recibe un primer planchazo, diríamos a manera de campo, un planazo. Y Jesús le dice, mire que ella viene desesperada, y Jesús le dice: discúlpame, pero yo a ti no te puedo atender. Yo solamente atiendo ¿a quiénes? Al judío. Tú eres cananea, no hay excepción. A cualquiera se hubiera ido con la cabeza cabizbaja y dicho: uy, qué pena. Para mí no es la salvación, para mí no es el mensaje.
Jesús, mi amado hermano, luego de darle esta, de pronto sorpresiva respuesta, dice la Escritura en el versículo número 25, entonces ella vino. Y miren, Jesús iba de camino, le cuento, pero ella hace algo para detener al maestro. Viene y dice la Biblia, y se postra ante él diciéndole, Señor, socórreme. Amén. Es decir, o me atiendes, o me atiendes. Verso número 26, respondiendo él le dijo, mire, otra vez le dice, no está bien tomarte el pan de los hijos. Dicen muchos que este último término está suavizado para no ofender al oído de los oyentes. Hay quienes mencionan que Jesús dice no está bien tomar la comida de los hijos y echarla a los perros. Mi amado, ¿usted cómo se sentiría si alguien le dijera de esa misma manera a usted, en su necesidad? Comadre, ayúdeme, discúlpeme, comadre, pero yo a usted yo no la ayudo, prefiero ayudar a mi perro antes que a usted. ¿Regresaría a esa casa? Diría cualquiera, el perro me compara con un perro. Jesús, mi amado hermano, está hasta cierto punto, si usted quiere la verdad, ser, diríamos así, imparcial, está siendo sumamente grosero. No está bien tomar el pan de los hijos, hablando del pan que le pertenecía a quienes, a su pueblo, ¿sí? Para dárselo a quién, a alguien catalogado, por así decirlo, como un animal. Y la mujer, mi amado hermano, ¿qué dijo? Ahora sí me le voy. Y me voy con la boca hasta acá. ¿Sí? Resentida. No, ¿qué hace esta mujer? Verso número 27. Y ella le dijo, sí, Señor. Es decir, acepto todo lo que me digas. Está bien. Pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Y eso, mi amado hermano, cogió el corazón de Jesús y lo partió en dos, en tres, en cuatro, en todos los pedazos. Y dijo, esta mujer, la verdad, tiene una fe incomparable. Verso número 28. Entonces respondiendo Jesús le dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella, dice ahí, desde aquella hora. Bueno, repito, no quiero concentrarme en la historia de la mujer, quiero concentrarme en el mensaje que Jesús hace saber. Su mensaje, su ministerio, estaba exclusivamente presentado para ¿quiénes? Para los judíos. Le dije que no olvidara Romanos capítulo 11. Venga, por favor, rápidamente. La labor, ojo, de incredulidad del pueblo judío abrió otra puerta ante la negativa de que el pueblo suyo le abriera su corazón. Hizo abrir otra puerta, dice la Biblia, versículo 11, han tropezado los que, dice aquí, los de Israel para que cayesen en ninguna manera, pero por su transgresión vino la salvación a quienes, a nosotros, los gentiles. ¿Pero para qué? Para provocarles a hacerlo, pero un celo saludable, un celo de alguna manera, mi querido hermano, que despierte en ellos el interés. Mire que la otra vez vimos ya un tema a tratar, hablando del celo de Dios, que hay un celo positivo y hay un celo negativo. Bueno es tener celo más bien, pero por las cosas que son denominadas justas delante de Dios. Porque para algunos su celo en cuanto a su propio criterio puede ser bueno, pero puede ser un celo dañino. Mucha gente puede decir, hermano, yo celo a mi marido. ¿Sí? ¿Es bueno o es malo ese celo? ¿Qué piensa usted? ¿Bueno o malo? Depende. Porque hay gente que por celo puede inclusive quitar la vida. ¿Sí?
Hay un celo, mi amado hermano, que traspasa los linderos, si diríamos así, los límites, sí, de la justicia de Dios. El celo que Dios aprueba es el celo que debidamente está tipificado en su palabra. Y de eso, sí, tiene que volver a la Biblia y recordar las enseñanzas pasadas. No quiero entrar en eso. Más adelante nos dice, y si su transgresión, hablando de lo que recibieron ellos pero desecharon, es la riqueza del mundo, y su defección o traición, la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más será, hablando de ese pueblo, cuánto más su plena restauración? ¿Por qué, mi amado hermano? Porque Dios a la larga, guste o no le guste a la iglesia cristiana evangélica en la actualidad, Dios igual tratará con su pueblo, lo levantará y lo volverá hacia él. ¿Por qué, dirán? Si lo han rechazado a diestra y siniestra. Mi amado hermano, ¿sabe por qué? La Biblia ya nos lo dijo en el versículo pasado. ¿Por qué? ¿Por qué? Usted lo leyó en el versículo, sí, número 5, en la parte final. ¿Por qué? Parte final del verso 5 de Romanos 11. ¿Por qué? Porque es su pueblo, pero ¿por qué más? Por su gracia. Por ese don inmerecido llamado gracia. Es como lo que Dios ha hecho con usted y conmigo. ¿Por qué me salvó a mí si hay muchos hombres mejores que yo? ¿Por qué yo? ¿Por qué usted tenía una cara más bonita que otro? Tenía una virtud, sabía tocar algo. ¿Por qué fue usted? Si lo sacó del vicio, ¿por qué a usted, si viciosos hay bastantes? ¿Acaso no hay mejores candidatos mejor que uno en el mundo? Posiblemente sí. Pero en nosotros se llevó lo mismo que se lleva en su pueblo a la hora de elegirlo. Lo hizo por su gracia. Así de sencillo. Usted no puede ponerse a pensar y decir, Señor, ¿pero por qué fulano? ¿Por qué a ese delincuente lo ha salvado? ¿Pero por qué si ese Arturo hubiera salvado al otro, al niño que de pronto murió en el accidente? ¿Pero por qué lo hiciste de pronto con aquel vicioso? ¿Y por qué no restauraste al otro? Simplemente porque eso es la gracia. En la gracia usted o el hombre no escoge. En la gracia Dios regala al que le quiere regalar. Como en la parábola de los hombres que atienden al llamado de en este caso de un amo de casa, en el cual, como usted ya lo reconoce, el Señor manda a llamar a trabajar a mucha gente, sí, a su jornal, a las labores propias, sí, de una agricultura. A unos llamó desde temprano y les dijo que les habría de dar un denario, el salario de un día. Y luego, al ver que el tiempo pasa, al mediodía salió a buscar más gente y contrató. Y le dijo, vayan, que es muy igual, les voy a pagar algo. Después salió faltando una hora para que sean las 6 y toquen el silbato y digan, hasta aquí se trabaja. Y salió esa última hora y volvió a llamar. Y la gente dijo, vengan a trabajar. Y pero ya esta hora para que vengan, no importa. Cuando llegó el momento de pagar, cuando llegó el momento de decir, entonces de dar el salario, los primeros, los que habían de alguna manera trabajado las 8 horas, dijeron, Señor, el salario, por favor. Pero el Señor dijo, espérense un ratito, quiero empezar a pagar con los últimos. Y mandó a llamar a quienes, a los que habían trabajado. Cuando el amo de aquella parcela saca el dinero, les entrega un denario. Y ya se puede imaginar qué cara pusieron los que se habían comido todo el sol de todo el día. Cuando mandó a llamarlos del mediodía, se volvió a meter la mano al bolsillo y les dio un denario. Muchos me lo han dicho, pero ¿por qué mejor comí a las 5? Cuando llegó ahora sí a los primeros, le dijo, vengan ustedes. Se metió la mano al bolsillo y les dio un denario. Y dijeron, no, pues señor, habla serio, digamos, muchachos. ¿Cómo que uno? Por lo menos 2. Digo, disculpe, yo como ustedes pacté un denario. Y reclamaron, ¿y por qué a ellos les diste lo mismo que a nosotros? A ver, ¿quién es el dueño de la tierra?
¿Tú? ¿Quién es el dueño del dinero? Tú también. Y yo con dinero hago lo que yo quiero. Y si a ellos les quiero dar un denario al igual que ustedes, ¿ustedes qué me reclaman? Así es la salvación. Así de sencillo. No es por la cantidad. Porque hay gente que dice, la salvación es para las prostitutas, es para los delincuentes, para los más buscados, para los violadores, para los que no valen nada, son una basura, para ellos. Mi amado hermano, la gracia de Dios es para el ejecutivo, para la ama de casa, igual manera para la prostituta o para el gigolo. Para ambos. Porque si ambos no se arrepienten, tanto la ama de casa, la ejecutiva, como el vendedor estrella de la empresa, si no se arrepienten, para la misma condición de ¿qué? De juicio y del borde del fuego, como el gran delincuente y el más buscado. Van a la misma página. La página no dice, a ver, el ejecutivo acá que no quema mucho. ¿Me explico? Ahí no hay diferencia. A ver, la ama de casa que siempre fue la madre agregada aquí encima de ese palo que todavía no se enciende aquí. No, mi amor hermano. Todos van al mismo sartén. ¿Sabe por qué? Porque la gracia de Dios, mi amor hermano, así como la gracia de Dios no hace acepción de personas, también su juicio no hace diferencia de personas. Tan pecador es el gran mentiroso como aquel que anda diciendo mentiritas blancas. Pecado es pecado. Y gracia y amor de Dios es gracia y amor para todos también. Amén. Ese es el Dios al cual nosotros anunciamos y predicamos. Un Dios justo, un Dios verdadero. Él, concluyendo, hará volver el corazón de los padres hacia los hijos. Y hará volver el corazón de los hijos hacia los padres. Y si acaso esto no sucede, entonces, ¿qué depara, mi amado hermano? Entonces, dice la Biblia, yo vendré y heriré, que lo estoy personalizando de manera directa, obviamente, la tierra. ¿Con qué? Si Dios con su mensaje no hace en tu corazón el efecto o no causa en ti el efecto que Él quiere causar, no te quejes y luego te llega ¿qué cosa? Su maldición. Es preferible que hoy tu oído haya estado dispuesto a oír y por ende, mi amado hermano, a tomar todas las enmiendas necesarias para que luego más tarde pase por alto la condenación. Porque la Biblia dice que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Esto ha sido el mensaje y Dios sea glorificado eternamente y para siempre. Aleluya. Oremos a Dios. Amantísimo Padre Celestial. Con este